Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como los requisitos de los diáconos. Primero vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude y nos ilumine. Padre del cielo, te pedimos, Señor, nos ilumines con tu Espíritu Santo, Señor, que esa palabra, Señor, sea palabra tuya, no palabra de nosotros, Señor. Te ruego, Señor, me des palabra, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdame, Señor, a ser fiel a ti, a ser fiel a tu palabra, Señor. Que no sea palabra mía, no sea palabra carnal la que hable, Señor, sino tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido, Dios, por las gentes que nos escuchan, Señor, ayúdalos, Señor, a tener entendimiento, Señor, ayúdalos, Dios, a tener obediencia hacia ti, Señor, ayúdalos, Señor, a tener santidad hacia ti, Señor, ayúdalos a tener temor hacia ti, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta tarde, Señor, por tu palabra que pones en mí. Te pido, Señor, bendigas esta predicación en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar sobre los requisitos de los diáconos. ¿Qué es un diácono? Un diácono es una persona que sirve en la iglesia, es una persona que administra en la iglesia, es una persona que le ayuda al pastor a administrar en la iglesia. Un diácono debe creer en Jesús, debe tener la fe puesta en Cristo. Un diácono debe tener obediencia hacia Dios, debe tener temor hacia Dios, debe tener santidad hacia Dios. Un diácono debe ser un ejemplo a seguir. Un diácono debe tener amor, amor hacia Dios, amor hacia el prójimo, amor hacia la iglesia. Un diácono es aquel que está dispuesto a ayudar en la iglesia. Es aquel que busca a Dios sin condiciones. Un diácono debe ser irreprensible. Un diácono debe andar sin pecado, debe andar sin tacha. Un diácono debe poner su prioridad en servir a Dios, antes que el dinero deshonesto, antes que el exceso de trabajo, antes que la vida del mundo. Debe buscar a Dios sobre todas las cosas. Un diácono debe ser honesto, debe estar sin doblez, no deberse a los vicios, al vino, a los placeres, al mundo. Un diácono debe estar dispuesto a servir a Dios. Un diácono no debe irse a los placeres, no debe irse a las ganancias deshonestas. Muchos pueden pensar que en la iglesia puede haber ganancias deshonestas, pero no solo en la iglesia. Puede ser en su casa, en su trabajo, que tenga ganancias deshonestas, como vender drogas, como vender cosas ilícitas, como trabajar en trabajos que no son honestos para el hombre. Puede ser en rifas, puede ser en casinos, puede ser en falsificaciones. Hoy vemos en las iglesias diáconos que son divorciados y no tienen papel de divorcio, tampoco tienen papel de matrimonio, papel que los justifique ante los hombres, ante la ley de que son casados. Menos se justifican ante Dios, porque andan en adulterio, andan en pecado. Según ellos están justificados porque se murió su pareja, se murió el esposo o se murió la esposa, o porque cometieron fornicación. Eso es algunos. Algunos ni siquiera eso, solamente se divorciaron por otra razón. El caso es de que no tienen carta de divorcio y esas personas son divorciados, están adentro de las iglesias, están predicando, están dirigiendo los servicios, están como mujeres, están como líderes. Esas personas están contaminando la iglesia. El pastor también se está contaminando porque permite esas herejías ante Dios. Esas iglesias van para el fracaso porque no temen a Dios, no obedecen a Dios, no siguen sus leyes ni sus mandamientos. Hoy me ha tocado, yo lo he vivido, he ido a iglesias donde está el ujier en la puerta, en la entrada,
recibiendo gente, atendiendo gente, a visitas, a gente nueva. Los lleva a sus sillas y los sienta, los acomoda. Está el ujier para ver qué se necesita adentro de la iglesia, para ver en qué ayuda adentro de la iglesia. Me ha tocado llegar a la iglesia, está un ujier en la puerta, lo saludo con la mano extendida. El ujier no me levanta la mano, no me saluda, me echa unas miradas que me matan, que me fulminan, que me comen, pero no me saludó, no me extendió la mano. Esa gente, esa misma persona que no saluda, que tiene odio en su corazón, que el diablo la manipula, que el diablo le pone pensamientos malos y obedece al diablo. Esas personas suben al altar, suben a predicar, suben a orar. Cuando están predicando, quieren bajar a Dios, quieren que Dios esté con ellos, que Dios los ayude. Quieren que cuando oren por una persona, Dios haga un milagro, Dios sane a las personas, a las que ponen su mano en la cabeza, o en su cuerpo, o en su hombro. Yo he mirado esos ujieres que oran 10 veces, 50 veces, 100 veces, alrededor del tiempo, en una semana, un día o 2 días, a la otra semana otra vez, en diferentes circunstancias. No hay milagros, no está el Espíritu Santo de Dios, pero ellos quieren que Dios haga un milagro, quieren que Dios los escuche, pero Dios no está con ellos. ¿Por qué? Porque no hay santidad, no hay amor, no hay obediencia, no hay temor hacia Dios. Esas personas tienen doble vida en la iglesia, con las personas que quieren, ponen su mejor cara y cuando están enfadados se demuestran como son. Me ha tocado, lo he vivido, he visto esas personas que van a la iglesia con el diablo metido adentro y así predican, así suben a los altares, así son ujieres, así son líderes. Me ha tocado también en las iglesias pedirle a un líder que me haga el favor de que me permita pasar al púlpito para dar un mensaje cualquiera. Podría ser como un mensaje de un evangelismo que va a haber en unos días, o podría ser un testimonio mío, o podría ser algo que yo quiero hacer por la iglesia. Ese líder me ha dicho: tú vas a pasar, tú Miguel, tú. Y no la creen. Creen que porque uno es nuevo, creen que porque uno va llegando a la iglesia, creen que uno no puede tener a Dios, que uno no puede tener al Espíritu Santo. Hay muchos líderes, muchos sugieres que piensan que porque ya tienen 5 años dentro del Señor, o 10 años, o 20 años, o 30 años, creen que son la máxima autoridad, se creen en un nivel muy alto. Se les ha subido la altivez, la arrogancia, la vanidad, la altanería. A uno lo ven chiquito, a uno lo humillan, a uno lo hacen para atrás. Me ha tocado en iglesias, porque cuando uno busca a Dios, Dios pone los sentimientos para que uno hable su palabra, para que uno predique. Dios pone los sentimientos a uno para que uno busque a Dios, desde que se levanta uno hasta el anochecer, hasta que se acuesta uno. Siempre piensa uno cómo agradar a Dios, cómo buscar a Dios, qué hacer para Dios. En lo personal me pasa, digo, ¿qué hago? Leo la Biblia, veo una predicación, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, cualquier cosa, hasta ayudar a una persona, hasta ir a un centro de rehabilitación y dejar una ayuda, hasta predicar la palabra de Dios. Todo piensa uno por agradar a Dios, no a los hombres, a Dios que está allá arriba de los cielos. Dios nos da esa unción para que lo busquemos, para que seamos sus siervos, para que seamos sus discípulos, para que busquemos en qué agradar a Dios, para que temamos a Dios, para que sirvamos a Dios, para que obedezcamos a Dios. Me ha tocado pedirle a un pastor
pastor, déjame predicar, quiero predicar. El pastor me ha negado la predicación. Yo he escuchado pastores que dicen, yo tengo 20 años en la iglesia, tengo 30 años en la iglesia. Ninguna persona nueva que venga me va a decir qué hacer, porque yo tengo experiencia, porque yo conozco de la iglesia, conozco de Dios. Muchas de esas personas ya están dados, muchos de esos pastores ya dieron todo lo que dan, porque se conforman con orar solo en la iglesia, se conforman con orar poquito en su casa, si es que oran, se conforman con solo ir a los servicios, se conforman con hacer la rutina de todo el tiempo, solo quieren tener gente en la iglesia, no les importa si son salvos, no les importa si les inculcan o no la santidad, no les importa si les inculcan o no que dejen el pecado. Ellos lo que quieren solo es tener la iglesia llena, aunque las personas no sean salvas. Solo hablan de santidad levemente, no lo definen, ni ellos viven la santidad. He escuchado muchos pastores que dicen, yo miré una película de terror, yo miré una pelea de box de Julio César Chávez, yo miré una pelea de box del campeón de México de peso pesado. Hacen lo que el mundo hace, no hacen lo que una persona que busca a Dios, para que Dios le hable, para que Dios nos hable, para cuando le pidamos a Dios, Dios nos conteste inmediatamente, para cuando necesitemos revelaciones de Dios, Dios nos revele, nos diga cosas que van a suceder, para cuando oremos por una persona, esa persona sane. No se hace nada, ni siquiera ayunan esos pastores. Esos pastores están gordos, con una panza canguro, porque para ellos el comer es vida. El comer es uno de sus hábitos principales, que no dejan la comida. Empezando con la Coca-Cola, una Coca-Cola grandota y platote de comida. No falta en cada comida. Esas personas no tienen temor de Dios, aunque sean pastores. No honran a Dios, no temen a Dios, porque su palabra la predican a medias, a la mitad. Solamente hablan lo bonito, hablan de salmos, hablan de proverbios, hablan de historias de la Biblia, hablan bonito para tener a la gente sentada allí, porque si les hablan, si les inculcan a la obediencia, si les inculcan a que dejen el pecado, si les inculcan a que anden en santidad, la gente se les va, la gente ya no les da el diezmo, la gente ya no les da las ofrendas. Si así, hablándoles bonito, va poca gente, mucha gente no quiere nada con Dios, pero es preferible tener 5 gentes en la iglesia, pero que esas 5 gentes sean salvas, no tener una multitud adentro de la iglesia y que ninguna gente sea salva, ni el pastor es salvo, porque ese pastor está contaminado, porque ese pastor, en lugar de obedecer a Dios, obedece al diablo. Anda bajo sus propios pensamientos, bajo sus propios deseos, bajo sus propias concupiscencias. No teme a Dios, no obedece a Dios, no es santificado en Dios tampoco, ni su iglesia, ni sus ovejas. Dice la palabra de Dios, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Hoy vemos que muchos pastores no dan sus vidas por las ovejas. Con trabajos mantienen su vida, ahora menos con las ovejas, con gente que no son de él, de su familia, porque así lo miran los pastores. No es gente de mi familia, pero el buen pastor da su vida por sus ovejas, aunque sea una sola oveja que se descarríe, que se desvíe, una sola oveja que ya no vaya a la iglesia, una sola oveja que se enferme. Hay pastores que ni les hablan por teléfono, ni van a su casa a ver qué sucedió, ni investigan, no les importa nada.
aunque esa persona cumpla con la iglesia, aunque cumpla con los diezmos, aunque cumpla con las ofrendas, aunque siempre haya ido a todos los servicios, pero de repente ya no fue. Esos pastores se hacen como que no ven, como que no saben. Y dicen, acabo tengo mis 3 ovejitas, mis 5 ovejitas en la iglesia, y con esas no tengo necesidad de ir a buscar gente, no tengo necesidad de ir a batallar, no tengo necesidad de orar, ni echar fuera demonios, que los echen ellos, que se le averigüen ellos a como sea. Es su vida, no es mi vida. Yo arreglo mi vida y ellos que arreglen su vida. Así hay pastores hoy en día. Por eso vemos la ira de Dios. Vemos cómo están ahorita las iglesias vacías, toda la gente adentro con miedo, con bozales, poniéndose gel en las manos, sacudiéndose los pies antes de entrar. No se saludan, están retirados a 1 metro, 2 metros de distancia. Antes de entrar a la iglesia se echan spray, se echan gel antibacterial para no contaminarse, para no contaminar a la iglesia. Lo que el mundo hace ahorita se hace adentro de la iglesia. En la iglesia hay pecado, hay desobediencia, muchos sugieres, muchos líderes se comportan como el mundo. No hay diferencia. Hasta dentro de la iglesia se ve el pecado. Yo he visto con mis propios ojos adentro de la iglesia, en la cena del Señor, cuando se come el pan y se toma el vino, la copita de vino de uva, que no hay diferencia para cristianos, no hay diferencia para las personas que aceptaron a Cristo, no hay diferencia para las personas que son bautizadas, no hay diferencia para los hermanos de la congregación. Se toma la Santa Cena del Señor parejo, y gente que no conoce a Dios, gente que no ha aceptado a Cristo, gente que no es bautizada, les dan el pan, les dan la copa para que tomen la cena del Señor. En la palabra de Dios dice que cualquiera que beba esa copa o comiera ese pan indignamente será culpable del cuerpo del Señor. Y cada uno de nosotros debemos de probarnos, debemos de saber si debemos participar en la Santa Cena del Señor. Mucha gente que va nueva, los hacen participar, ni siquiera conocen a Jesús, ni siquiera saben qué es la Santa Cena, ni siquiera conocen la palabra de Dios, ni siquiera son bautizados y participan indignamente. Todo porque los pastores lo permiten, todo porque los pastores hacen como que no ven. Como dice el dicho, se hacen ojo de hormiga, como que cierran los ojos y como que no ven. Pero en la iglesia de Dios hay leyes, hay estatutos, hay mandamientos que se deben de cumplir. Lamentablemente, en muchas iglesias no se cumplen. No los puso el hombre, sino que son leyes de Dios. Y esas leyes no se están cumpliendo. Todo por la desobediencia del hombre. Todo porque somos tercos. Somos como el pueblo de Israel, rebelde, que no obedece a Dios, que no busca a Dios, que no anda en santidad, que no anda en su camino, que no teme a Dios. Así es el pueblo de Dios. Así son las iglesias ahorita. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre los requisitos de los diáconos. 1 Timoteo del 3 al 8. Requisito de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los diáconos deben ser honestos,
sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. En un diácono debe haber palabra de verdad en su boca. Su palabra debe ser un sí y un no, con honradez. No deben irse a los vicios, como el vino, tabaco, los cigarros, la glotonería, las ganancias deshonestas, no solo en la iglesia, también pueden ser en su casa, en su trabajo. Pueden tener un trabajo como en un casino, como en un bar, vendiendo drogas, vendiendo alcohol, cerveza, vendiendo cosas prohibidas como armas, falsificación de documentos. Hay muchas cosas deshonestas. De eso habla. Que guarden el ministerio de la fe en Cristo Jesús, que crean en Jesús, que tengan obediencia en Jesús, que teman a Dios, que obedezcan a Dios, que se santifiquen hacia Dios, que vean por la iglesia, que vean por los hermanos, que ayuden al pastor, que administren en la iglesia. Lo mismo para las mujeres. Muchos podrán decir, la esposa, la mujer que tenemos en nuestra casa, pero aquí está hablando de los diáconos y también está incluyendo a las mujeres. Quiere decir que una mujer puede ser diácono, puede servir en la iglesia, puede ser ujier, puede ser líder en la iglesia. Aquí la palabra de Dios lo está diciendo. No son nuestras esposas. Lo mismo que para el hombre como a las mujeres que sirven en la iglesia. Y no soy machista, porque si la palabra de Dios dice que las mujeres pueden servir a la iglesia, bendito sea Dios, que sirvan a la iglesia y tengan los mismos requisitos para el hombre. Los diáconos deben ser marido de una sola mujer. Muchos podrán decir, y los divorciados, porque su esposa fornicó, a los que se les murió su esposa y les dieron carta de divorcio. Está hablando aquí de la mujer actual, no de las mujeres pasadas. Si vivimos con una mujer y somos fieles a Dios con esa mujer, de esa mujer está hablando, no está hablando del pasado. Puede haber personas que se divorciaron una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, porque se les murió su esposa o se les murió su esposo, o porque su esposa fornicó o porque el esposo fornicó. Todo eso queda borrado y está hablando la palabra de Dios aquí de la persona con la que vivimos actualmente, no del pasado. Lo pasado quedó borrado. Pero hay otra cosa. Hay muchas personas que estuvieron casadas, pero se separaron sin que haya carta de repudio, sin que haya carta de divorcio. Se separaron porque no se entendieron, y ellos podrán decir, me separé porque me fue infiel mi pareja, mi esposo o mi esposa, según sea el caso. Ok, si ellos dicen eso, no discutimos. Solamente Dios sabe y solamente Dios juzga. Pero esas personas que no tienen carta de repudio, no tienen carta de divorcio, llegan a las iglesias y están administrando en las iglesias, ya se casaron con otra pareja, tienen nueva familia, nuevo matrimonio, pero no tienen carta de matrimonio, no tienen papel ante la ley, ante los hombres, que los justifique que están casados, mucho menos están casados ante la ley de Dios. Esas personas andan en fornicación, esas personas andan en adulterio. ¿Por qué? Porque no tienen carta de repudio o carta de divorcio. Viven en unión libre, en unión a lo fácil, porque se casaron, se juntaron rápido,
sin esperar la respuesta de su pareja para que les diera la carta de repudio. Dios desde el principio dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer ayuda idónea para el hombre. Y Dios sacó del cuerpo de Adán, sacó una costilla y la hizo mujer, le dio alma, le dio aliento de vida. Y dijo Dios: por lo tanto el hombre dejará a su madre a su padre para formar una familia con su esposa. Y lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Solamente que el hombre es terco, el hombre es desobediente. El hombre siempre anda bajo los pensamientos que Satanás nos pone, y el hombre la mayoría de las veces obedece a Satanás. Lo que Satanás nos dicta, eso es lo que hacemos. Desobedecemos a Dios, pecamos, nos separamos y buscamos a otra mujer. Muchas veces sin justificación, muchas veces porque nuestra esposa ya es fea, ya está gorda, no nos entendemos. Queremos vivir cosas nuevas, placeres nuevos. El hombre da riendas sueltas a sus imaginaciones, a sus deseos, hasta que los cumple. Pero muchas veces eso es la perdición para el hombre. Para cuando muéramos, nos vamos al Seol, no nos vamos con Dios, no nos vamos hacia el cielo, porque no obedecemos la palabra de Dios, porque pecamos. Dice la palabra de Dios que los adúlteros, los fornicarios, no entrarán en el reino de los cielos. Y Dios no se equivoca. Hoy muchos adúlteros, muchos fornicarios están en las iglesias. Igual pastores también están adentro de las iglesias, están predicando, están a cargo de una iglesia, a cargo de una congregación, igual como líderes, ujieres, diáconos, que administran en la iglesia, que ayudan al pastor. Están en adulterio, están en fornicación, pero el pastor los tiene allí arriba. ¿Por qué? Porque le hablan bonito al pastor, porque ven al pastor como un Dios, porque le dan su diezmo, le dan su ofrenda, porque le arriman su taza de café, su pan, sus chocolates, sus donas. Lo consienten al pastor. Por eso el pastor los pone enfrente de la iglesia, a que prediquen, a que oren, a que sean ujieres, a que sean líderes. El pecado está en la iglesia. Vamos a ver una historia de David. Cuando David se contaminó, cuando David faltó a Dios, cuando David adulteró ante Dios y Dios lo castigó, quitándole la vida a un hijo de David, hijo de Betsabé, que fue su esposa, porque la tomó indebidamente, porque Betsabé estaba casada con Urías el Eteo. Porque David, aun sabiendo que Betsabé era casada, fue y la mandó traer con sus siervos y se acostó con ella y tuvo un hijo bajo el pecado. Por eso Dios castigó y también le trajo desgracia sobre su casa y le trajo enemigos que no tenía. Pero también allí Dios perdonó a David, porque David se arrepintió de su pecado. Dios perdona a que Él quiere. Dios perdona al que se arrepiente de corazón. Ahorita el único por el que podemos ser perdonados es por Cristo Jesús. Si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, si creemos en Cristo que es el Señor, si confesamos a Cristo como nuestro Salvador y creemos que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Allí automáticamente nuestros pecados son perdonados, tenemos vida nueva, lo pasado quedó perdido. Aunque hayamos sido matones, borrachos, glotones, mujeriegos, adúlteros, fornicarios, de lo más malo, todo eso queda borrado y ante Dios somos nuevas personas. Dios ya no mira nuestro pecado. La vida empieza de nuevo, lo que hagamos de hoy en adelante. Cuando aceptamos a Cristo,
en nuestro corazón. Aquí en esta ocasión todavía no venía Jesús. Dios perdona al que Él quiere. Vamos a ver qué dice esa palabra, la vamos a leer. Segunda de Samuel 11. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y situaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí David tomó casi a Betsabé por la fuerza, porque Betsabé era casada con Urías el Heteo. Y
David ya se había acostado con Betsabé, sabiendo que Betsabé era casada, y David, para quedarse con Betsabé, mandó a Urías el Eteo enfrente del batallón de guerra con los hombres más fuertes, más poderosos. Y como David ordenó que su ejército se hiciera a un lado, lo dejara a él solo enfrente, y Urías el Eteo fue muerto porque no tuvo apoyo del ejército, no tuvo apoyo de sus compañeros. Como dijo David, así se hizo, y Urías el Eteo fue muerto, y David se quedó con su esposa, la mujer que codició, la mujer que deseó. Y eso no fue bueno ante los ojos de Jehová. Dios lo miró como algo desagradable para él. Vamos a seguir con la lectura. Segunda de Samuel 12, Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él le había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y le tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí Dios le perdonó el pecado a David. Le perdonó, le remitió el pecado, le borró los pecados, lo perdonó. Pero le costó a David la muerte de su hijo que tenía con Betsabé. Le costó a David que iba a tener guerra en su casa, iba a tener espada en su casa, ya no iba a estar protegido por Dios como antes. Dios aquí le dijo a David, le dio a Israel, también le dio mujeres, y le hubiera dado más si lo hubiera obedecido. Por la desobediencia le quitó al hijo de Betsabé, lo cortó, lo mató, le puso espada en su casa, le puso guerra en su casa. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Versículo 14. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa,
y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jededías, a causa de Jehová. Como ven, Dios también castiga la maldad, castiga el pecado, castiga el adulterio. Pero si nos arrepentimos de corazón, así como lo hizo David, si el arrepentimiento es con el corazón hacia Dios, Dios se compadece de nosotros y perdona nuestros pecados, así como perdonó el pecado a David. Después de que pecó, que tuvo su primer hijo con un matrimonio que no era muy bueno, murió Urías Eteo y David quedó libre, pero ya había pecado, pero Dios lo perdonó. Dios perdona al que él quiere, Dios perdona al que lo obedece, al que lo busca, al que se arrepiente de corazón. A pesar de que David pecó contra Dios, después de la muerte de ese niño, Dios prosperó a David, le dio otro hijo, le dio a Salomón. Dice la palabra de Dios que Dios amó a Salomón, Dios prosperó a Salomón, Dios le dio sabiduría a Salomón, Dios le dio un reino grande a Salomón, Dios le dio riquezas a Salomón, Dios prosperó a Salomón. Salomón fue rey de Israel y de Judá. Dios lo prosperó grandemente. Pero también Salomón se contaminó al último con mujeres de otras regiones de alrededor que no eran de Israel, y adoró a ídolos Salomón. Como lo mencioné anteriormente, tenemos perdón de pecados por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, tus pecados te son perdonados. Tienes vida nueva. Dios perdona tus pecados. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:18: venid a mí, dice Jehová. Si tus pecados fueran como la grana, serán como la nieve emblanquecidos. Y si fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También dice la palabra de Dios: de manera que si alguno tiene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí las cosas son hechas nuevas. Todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador tiene vida nueva. Por más malo que haya sido en el pasado, por más pecados que haya tenido en el pasado, lo que fuera, Cristo Jesús perdona nuestros pecados, los hace blancos como la nieve, los emblanquece, y esos pecados quedan borrados. Desde allí cuenta la vida presente, no lo de atrás. Lo de atrás ya quedó olvidado. Dios nos da una vida nueva, nos da una nueva identidad, nos da su Espíritu Santo. Cuando creemos en Jesús, cuando tenemos fe en Jesús, cuando creemos en la palabra de Dios por medio de Jesús. Te invito a que busques a Jesús, a que no te pierdas. Ahorita en vida es cuando puedes aceptar a Jesús. Una vez que estés muerto, ya no habrá oportunidad de que seas salvo. Una vez muerto,
ya no podrás ir al cielo cuando mueras. Nuestro destino, si no obedecemos a Dios, si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, nuestro destino va a ser la muerte, va a ser el Seol, va a ser el castigo en el lago de fuego y azufre por la eternidad, por los siglos de los siglos. Allí serán atormentados aquellos que no obedecieron a Dios, aquellos que anduvieron bajo su propio camino, bajo sus propias concupiscencias, sin ningún temor a Dios. Volvamos a los requisitos de los diáconos. Faltó solamente uno. Versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios de que ganaremos un grado honroso. Dios nos honra por la obediencia, nos honra cuando le servimos, cuando lo buscamos, cuando hacemos su voluntad. Y nos llena de sus promesas para aquellos que le sirven, que le temen, que hacen la voluntad de Dios. Una de esas promesas es su Espíritu Santo. Una de esas promesas es de que podemos echar fuera demonios, de que podemos poner manos sobre los enfermos y estos sanarán. Una de esas promesas es de que Dios nos bendice, nos prospera y nos da la victoria sobre el mal, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre nuestra carne y sobre nuestros pensamientos, porque la salvación es una lucha a diario. Por último, vamos a dar un poco de lectura. El pecado de Nabat y Abiú. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Aquí vean cuando uno no anda en la voluntad de Dios, estas dos personas que quemaron fuego extraño en el altar, y estas dos personas eran hijos de Aarón, del sacerdote mayor, del sacerdote que prácticamente dirigía al pueblo de Israel. Era el segundo, porque Dios le hablaba a Moisés y Moisés le pasaba el recado al sacerdote Aarón para que hablara al pueblo de Israel la palabra de Dios. Hoy en día también en los altares de las iglesias hay fuegos extraños, hay cosas que Dios no ordenó, entre ellas gente que no es salva, gente que ni siquiera ha aceptado a Cristo, gente que ni siquiera es bautizada, gente que sube a los grupos de alabanza, donde tocan la batería, donde tocan la guitarra, donde cantan, los suben, los agarran del mundo, de la calle, a la iglesia, al grupo de alabanza, a tocar, a cantar, a tocar la batería, a tocar el piano, sin ni siquiera haber aceptado a Cristo como su Salvador, sin ni siquiera ser bautizados. Los agarran porque ya tienen una semana yendo a la iglesia, porque ya tienen un mes yendo a la iglesia, porque dieron el diezmo, porque dieron la ofrenda, porque les hablaron bonito al pastor, porque le sonrían al pastor, porque le traen su café, le traen su pan al pastor, porque miman al pastor. Esas personas están en los grupos de alabanza. También esas personas que no están divorciados, solamente están separados y se juntaron sin haber carta de divorcio, sin haber carta de repudio, sin haber carta de matrimonio, que viven en unión libre, que viven en el pecado, que viven en el adulterio, que andan tatuados, que tienen impresos en sus pieles tatuajes, dibujos. Esas personas están administrando la iglesia, están como mujeres, están como líderes, participan en las oraciones, participan en las predicaciones, participan en todo. Allí hay fuego extraño en los altares y el pastor sabe que esas personas andan mal, sabe que esas personas ni siquiera han aceptado a Cristo, ni siquiera son bautizadas, pero las suben arriba a los altares. Esas iglesias van de picada porque no obedecen a Dios, porque no andan en santidad.
Jesús vendrá por un pueblo santo, una iglesia que no se contaminó, una iglesia que hizo la voluntad de Dios, una iglesia que buscó a Dios, una iglesia temerosa de Dios, no una iglesia de doble vida, no una iglesia tibia, ya ni siquiera fría ni caliente, tibia. Vendrá por una iglesia santa, vendrá por su pueblo que fue santo por dentro del corazón y por fuera, que no contaminó a otras personas porque dimos el mal ejemplo. Dice la palabra de Dios en Levítico 19: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esta ley, eso está en los estatutos y la ley de Dios, en que cuando una pareja se sorprendía en adulterio, se sacaban hacia la calle, hacia afuera, y el pueblo los apedreaba y morían allí por adulterar, por desobedecer a Dios. Esto es palabra de Dios, no palabra de hombre. Hoy el adulterio no se castiga, ni la iglesia se señala. Prácticamente se está permitiendo sin señalar, sin exhortar al arrepentimiento, sin exhortar a que busquemos a Dios, porque si no obedecemos no seremos salvos. Vendrá Jesús por su pueblo, y aquel que anduvo en pecado será dejado en este mundo a tribulación. Esperemos que este tema haya sido de bendición para aquellos que son diáconos, para aquellos que son ujieres, que son líderes de la iglesia, para aquellos que buscan el diaconado y buscan participar en una iglesia. Hay que tener obediencia hacia Dios, hay que santificarnos, hay que tener temor de Dios, hay que tener amor hacia Dios, tener amor a nuestro prójimo y ser ejemplo para los demás. No ser al contrario de la palabra de Dios, no ser reprensibles, porque muchos andan en el pecado, andan en la desobediencia y están en las iglesias ministrando, participando, siendo reprensibles. Dios los bendiga y espero que este tema haya sido de provecho para aquellos que escucharon la palabra de Dios y para aquellos que quieren ser líderes, que quieren ser ujieres, que quieren ser diáconos en la iglesia, que quieren ayudar en la iglesia, que quieren ayudar al pastor, que quieren sobresalir en la iglesia. Primero busquen a Dios, teman a Dios, obedezcan a Dios, santifíquense, tengan amor hacia Dios, hacia nuestro prójimo. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.